Para ver la diferencia entre libertad personal, o sea, relativa, y libertad absoluta, que es el liberarse de la persona, empecemos por describir un poco qué es lo que es la libertad personal. La libertad personal es como un espejo, un reflejo de la libertad absoluta. El amor a la libertad en el ser humano es intrínseco y no solamente en los seres humanos, lo vemos en los animales que aman su libertad. Pero la libertad en el plano relativo es relativa. Nunca tienes libertad absoluta de hacer todo lo que a ti se te ocurre. Sin embargo, hay una gran diferencia, y lo sabemos muy bien, entre ser libre de moverte a cualquier lado y estar en una cuarentena, por ejemplo, y no ser libre de salir de tu casa. Ahí vemos una gran diferencia entre una situación y la otra. Quizás cuando te puedes mover a cualquier lado, no quiere decir que puedes en cualquier momento tomar un avión e ir al otro lado del mundo, porque quizás no tienes el dinero. Pero sí, quizás puedes tomar el auto y moverte dentro de tu país libremente. Y eso es una cosa que la apreciamos. Pero si hay una cuarentena, por ejemplo, la cuarentena te impide salir de tu casa y empiezas a ver tú que hoy he perdido libertad, ¿no? Si el caso fuera de estar en una cárcel, sería incluso peor. Entonces, la libertad en el plano relativo no es una libertad completa y total, pero hay una libertad relativa que es valiosa y es valioso defenderla. Dentro de los dones que nos da la vida, la libertad está bien arriba, muy arriba. Uno de los dones más valiosos que nos da la vida es la salud. Bueno, la libertad está en ese nivel. Perder tu libertad es más o menos como perder tu salud, ¿ya? Por ahí están. Perder dinero es una cosa que puede ser dolorosa en un momento dado. Perder salud es mucho más doloroso. Perder libertad también es mucho más doloroso. Entonces, la libertad relativa, aunque sea una libertad personal relativa y no absoluta, tiene valor. Es un reflejo de tu libertad intrínseca absoluta, de tu verdadero ser. Entonces, posiblemente habrás visto que muchos seres son reconocidos por su valor, por haber luchado por la libertad. Por ejemplo, Gandhi luchó por la libertad en su país, y entonces hoy recordamos a ese personaje con admiración, porque él defendió algo muy valioso para el ser humano, y sin embargo estaba defendiendo un valor relativista, que es la libertad relativa, y la defendió no solo para él, sino para todo su pueblo. La libertad relativa no es algo que podemos tomar por dado. Es algo que el ser humano en cierta forma ha ido conquistando. Si tú miras para atrás históricamente, vas a ver de que durante toda la Edad Media el ser humano vivía esclavo del Estado. ¿Qué significa eso? Que vivía esclavo de un monarca, de una reina, de un emperador, de un tirano, normalmente de un tirano, de gente que tenían muy pocos escrúpulos normalmente, muy poco nivel ético, mucha ignorancia también, y que dominaban al pueblo a través del temor y de las armas. En el momento que empieza la Revolución Americana, en que Estados Unidos se libera de Inglaterra y dicta su constitución, el mundo da un paso hacia adelante en expresar libertad muy muy importante.
Porque si ustedes estudian la Constitución americana van a ver que allí se dice que la libertad es un derecho del ser humano. Y es un derecho, pero no quiere decir que por ser un derecho no tengamos que defenderlo, porque van a haber algunos que te quieren quitar ese derecho. Entonces de allí viene que admiremos a la gente que ha incluso perdido la vida por defender la libertad de ellos o de otros. En cierta forma, los pueblos que están dispuestos a perder la vida por su libertad son los que la mantienen, y los pueblos que no están dispuestos a perder la vida física por su libertad la pierden. Es a ese nivel, o sea, el valor de la libertad, incluso la libertad relativa, en el plano relativístico, es tan grande que se requiere estar dispuesto a perder la vida por defenderla. Y entonces esas naciones, esos pueblos que están dispuestos a perder la vida por defenderla, se mantienen libres, y los que no, la pierden. De allí viene la tremenda importancia de proteger nuestra libertad, darnos cuenta cuando hay alguien que la quiere pescar y llevársela y acapararla para controlarte y para manejarte. La Constitución americana entonces establece que las libertades personales del individuo son sagradas, que provienen de nuestra naturaleza divina. La Constitución lo dice, que provienen de Dios. Y sí, provienen de la naturaleza divina en el sentido de que la conciencia que está dentro de nosotros y que es lo que somos, la conciencia es intrínsecamente libre, en forma transpersonal, y por lo tanto la persona debería reflejar esa condición lo más posible dentro del plano relativo. A través de esta experiencia que hemos pasado durante este año 2020, en el cual hemos perdido parte de nuestra libertad relativa, algunas veces en forma muy significativa, libertad de moverte libremente, incluso estar confinado a tu casa o tu departamento, libertad de decir lo que tú quieras, porque hay una gran censura en el plano de expresión, libertad de asociación, de asociarte con quien quieras sin tener que cumplir con una serie de reglamentos, de llevar máscara, de hacer esto otro, y que no más de cierto número de personas. Esta pérdida de libertad que hemos tenido, en cierta forma es positiva, es muy positiva porque nos ayuda a comprender y a apreciar el valor de la libertad. Para darte un ejemplo, yo tengo un sobrino que él tiene unos 30 años, pero nunca había tenido ninguna pérdida importante de libertad. En estos días llegó a comer a nuestra casa y lo vi que estaba realmente molesto, porque a él le gusta mucho andar en bicicleta por el campo y por las montañas, e incluso eso estaba prohibido. Su libertad se vio seriamente e irracionalmente, porque obviamente en las montañas no se iba a pescar una enfermedad, ¿no? Pero esa pérdida de libertad para él es valiosa porque le hace apreciar la libertad. En mi caso y la generación nuestra, vivimos una experiencia en la juventud que nos enseñó también el valor que tiene la libertad. Y en este caso, a esta generación de mi sobrino, él está viviendo la misma situación. Está viviendo una constricción importante de su libertad para que aprenda a valorizarla. Y esto nos pasa a todos. Todos
necesitamos aprender a valorizar y, por lo tanto, estar dispuestos a defender esa libertad que es tan inmensamente valiosa. Tenemos que entender cuáles son las libertades constitucionales que tenemos en nuestro país, leer la Constitución, saber cuáles son nuestras libertades personales y ser capaz de pararte y defenderlas. Pero también explicaba, ¿no es cierto?, que la libertad en el plano relativo de la vida es limitada, no es nunca completa. Pero claro, hay niveles y niveles, ¿no? Pero no es completa. La libertad completa es la libertad absoluta o la libertad que nace del momento que tú te liberas de la persona. Observa la contradicción. La libertad personal es una libertad que tiene que ver con la persona. La libertad absoluta es transpersonal y es liberarte de la persona. ¿Qué significa liberarte de la persona? Significa ver, primero que nada, con claridad que tú no eres la persona, que la persona es una máscara que llevas puesta y que lo que tú creías ser esa persona, yo, con mi nombre, con mi historia, con mis títulos, con mis posesiones, con mis conexiones, relaciones, hijos, esposa, esposo, esa persona, no soy eso. Hay que verlo. La meditación es un camino muy largo en general para llegar a ver esto. Tú empiezas a meditar, es un camino válido desde luego y ayuda, y lo recomiendo. Tú empiezas a meditar y de repente, sin esperarlo, sin que ni siquiera te lo imaginaras, de repente en una meditación tú te das cuenta que tú no eres la persona, que eres otra cosa. La meditación uno la busca porque uno se siente bien, se siente más tranquilo, la mente se calma, pero da su fruto completo y total, porque los otros también son frutos valiosos, pero este es un fruto mucho más valioso. Cuando tú en la meditación de pronto te das cuenta de que tú no eres la persona y que nunca fuiste la persona, que tú eres otra cosa, que tú eres conciencia pura o la divinidad habitando aquí en este cuerpo. Eso se llama el despertar, ese momento en que tú lo ves. No es que ese momento en que tú lo ves va a persistir eternamente. Sería ideal, pero eso no se llama el despertar. Cuando llega a persistir indefinidamente, eso se llama la liberación. El despertar es cuando lo ves por primera vez. Y el despertar trae grandes cambios si es que tú lo empiezas a incorporar. Si es que tú le tomas el peso a lo que viste y empiezas a cambiar tu forma de pensar, de sentir y de vivir en torno a ese darse cuenta que tuviste y lo empiezas a buscar de manera de seguirlo sintiendo, seguirlo percibiendo, aunque sea por momentos durante el día. Y ese proceso de seguirlo sintiendo, aunque sea en momentos durante el día, y vivir desde esa verdad, se llama la incorporación del despertar. Y ese proceso, que es largo, termina en la liberación. Ahora, la meditación no es la única forma de alcanzar el despertar. La meditación es una forma, pero hay formas más directas.
El Advaita enseña formas más directas, que son formas de introspección, de mirar, de observar con mucho cuidado. Es un camino científico en ese sentido, porque la base de todas nuestras ciencias es la observación. Igualmente, la base del Advaita es la observación. Pero en cambio de observar un experimento, empiezas a observar la vida en el organismo psicofísico. Hasta que en esa observación, en medida que se va haciendo más profunda y más aguda, te das cuenta. Yo no existo. Yo soy una historia. Yo soy un pensamiento. Yo no soy real. Pero aquí está la vida, está la conciencia, y eso es real. Eso se alcanza a través, en el camino del Advaita, de observación, de observar en forma cuidadosa en la experiencia humana, y es un proceso rápido, mucho más rápido, por lo menos en mi experiencia, que la meditación. Pero las dos cosas se complementan. Personalmente yo medito. Liberarte de la esclavitud, de la ilusión de imaginar que tú eres la persona y poder funcionar sin la máscara. La máscara es la persona. Esa liberación es increíblemente valiosa y empieza con el despertar. Por lo tanto, te animo a que tú busques ambas cosas: proteger tu libertad a nivel personal y encontrar no solo el goce de la libertad personal, que hasta los animales la disfrutan, pero encontrar el goce de la libertad transpersonal, el goce de liberarte de la ilusión, la imaginación de que tú eres la persona. Te animo a que tú te hagas un devoto, un amante de la libertad en todas sus expresiones, en su expresión relativista y en su expresión absoluta. Cuando en el plano relativo vengan a tomar tu libertad y te metan en una cuarentena sin que tú estés enfermo, te animo a que tú defiendas tu libertad. Cuando en el plano absoluto realizas que tú eres libre y que tú eres la libertad misma, la conciencia divina, una vez que lo realizas, te animo a que defiendas ese darse cuenta, a que luches porque ese darse cuenta se vaya manifestando más y más en tu vida. En forma tranquila, hay formas de hacerlo para no generar estrés y sufrimiento innecesario, pero ir caminando desde el despertar a la liberación completa y total del sufrimiento, y en la cual ya en una identificación completa con tu verdadera naturaleza eres libre, pero es libre con L mayúscula. Sé un amante de la libertad en todos sus niveles. Y cuando defiendes tus libertades personales, que están establecidas en la Constitución, tú estás desarrollando más y más amor por la libertad. Y en este caso, ese amor por la libertad, esa devoción por la libertad, lleva a la liberación final, porque sin amar la libertad no puedes alcanzarla. Dicho de otra forma, sin devoción por la meta no se puede alcanzar la meta. Tú cultivas esa devoción por la meta, por la libertad, por la liberación, cuando la defiendes también en el plano relativo. Por eso que Gandhi defendió la libertad de su país con tanta fuerza, porque él amaba la libertad, era un devoto de la libertad.